Muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar, por favor, con la clase. El día de ayer nos habíamos quedado, el lunes, perdón, nos habíamos quedado en la contextualización de lo que es la acción de inconstitucionalidad abstracta. Y nos falta por revisar a partir de los requisitos para promover hasta su desembocadura final, es decir, hasta la resolución final. No obstante, antes me gustaría, por favor, que me puedan corroborar a nuestro presidente qué día tenemos examen, o el presidente. Doctor, buenas noches. Hola. Nuestro examen es el día lunes próximo, 28. El lunes es 21, ¿correcto? El próximo lunes. Este lunes sí es 21, pero es el próximo lunes. ¿Cae 28? Sí. 28, perfecto, muchas gracias por el dato. Sí, 28. Ya, muy bien. El 28 entonces. Gracias, Giovanna. Bien, continuaremos. Habíamos establecido entonces en qué casos procede la acción de inconstitucionalidad abstracta. Habíamos señalado quiénes tienen legitimación activa para promover dicha acción y habíamos establecido también que quien resuelve esta acción es directamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, ¿qué requisitos de admisibilidad va a tener la demanda o la acción propiamente dicha? El Código Procesal Constitucional, en su artículo 24, establece el elenco de requisitos que tiene que tener toda acción de inconstitucionalidad. Empezando por lo más básico, estos requisitos no difieren mucho de lo que sería una demanda cualquiera. El requisito más básico, en primer lugar, acreditar la personería del accionante, es decir, de quien está presentando la acción de inconstitucionalidad. Alguna de las autoridades que hemos señalado el día lunes, presidente del Estado, senadores, diputados, asambleístas, concejales, el alcalde, etcétera, etcétera, o el defensor del pueblo, acreditando necesariamente esa su personería, esa calidad de servidor público específico que debe tener la persona que está presentando o promoviendo la acción como tal. Además de todas las generales que se deben establecer, obviamente, su cédula de identidad, estado civil, profesión, domicilio, el domicilio procesal, su correo electrónico, el WhatsApp también, a efectos de las notificaciones que se puedan dar, todos aquellos datos que sean genéricos para identificar a la persona presentante. Después, se tiene que identificar a el órgano o la autoridad contra la que se está dirigiendo la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que se tiene que establecer contra qué órgano se va a proceder la acción, contra qué órgano ha sido el que ha emitido esa norma infraconstitucional que estamos persiguiendo se someta a examen de constitucionalidad. Así, por ejemplo, si se tratase de una ley nacional, tendremos que demandar en la cabeza de el vicepresidente del Estado, que ustedes saben a la postre es el presidente nato del Congreso. Si se tratara de una ordenanza municipal, a el presidente de ese consejo municipal. Si se tratase de una ley municipal, lo propio, a la autoridad que corresponda al consejo o al alcalde, dependiendo siempre del ente emisor. Si se tratase de un decreto supremo, tendrá que ser el presidente más los ministros que han firmado ese decreto supremo. Hay que establecer igual las generales que se conozcan, por supuesto, no necesariamente vamos a conocer todas las generales de ley de la cabeza o el representante de ese cuerpo colegiado o de esa entidad que ha emitido la norma. Pero lo que sí vamos a conocer con certeza es el domicilio legal donde vamos a poder practicar la provisión citatoria o las citaciones que pudiesen corresponder y las notificaciones también. Entonces hay que señalar esas generales de la parte que va a soportar en este caso la carga de este proceso.
Después, ¿qué se tiene que establecer? Como quiera que habíamos señalado el día lunes que estas son acciones de puro derecho, los antecedentes fácticos no importan mucho, se los va a poner, pero de manera muy sintética, muy resumida. No interesa tanto el fundamento fáctico en este caso o los fundamentos de hecho. Lo que sí, como otro requisito que nos establece la norma, es el fundamento de derecho y ahí tenemos que hacer mucho hincapié. Le vamos a acreditar mucha relevancia a ese punto porque la labor o el ejercicio que tiene que realizar el profesional abogado, que es lo que ustedes van a realizar a la postre, es precisamente establecer qué norma o qué normas acusan o reputan como inconstitucionales y por qué señalan que efectivamente esas normas serían inconstitucionales, obviamente haciendo el aquilataje respectivo con la Constitución. La Constitución dice esto, los principios, valores de la Constitución señalan esto, en tanto que esta norma que la acusamos como inconstitucional dice esto, violenta, colisiona con la Constitución política del Estado. Entonces, ese fundamento jurídico es clave, es sumamente importante para la admisibilidad, pero sobre todo para la resolución de fondo que estamos persiguiendo, que no es otra que la de que se declare inconstitucional la norma que la vamos a someter a control de constitucionalidad. Después, como otro requisito, que no es obligatorio, pero que sí se lo puede solicitar, es el tema de las medidas cautelares. Las medidas cautelares que en este tipo de acciones no van a ser otras que la de poder solicitar quizá la suspensión de la ejecución de esa norma, que esa norma deje de aplicarse en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional emita su respectiva sentencia constitucional. Mucho más allá como medida cautelar no vamos a solicitar, además del hecho de que estas medidas cautelares tienen un carácter potestativo, no es obligatorio que necesariamente solicitemos. Si vemos por conveniente solicitar, obviamente que lo podemos hacer con todos los requisitos que ya hemos aprendido para pedir o impetrar una medida cautelar. Después, se tiene que realizar el petitorio en el texto de la demanda, en el texto de la acción, que en este tipo de acciones no va a ser otro que el señalar que se declare la inconstitucionalidad de tal norma, de tal artículo, de tal ley, de tal decreto, porque eso es lo que estamos persiguiendo, ¿no es cierto? Y el petitorio no puede variar en función a aquello. El petitorio siempre se va a circunscribir a solicitar específicamente que se declare la inconstitucionalidad de dicha norma. Con todos esos requisitos reunidos, es que vamos a presentar nuestra acción ante el Tribunal Constitucional. Veamos qué dice la norma a propósito de esto. Ever Poma, por favor, ayúdanos con el artículo 24 de nuestro Código Procesal. Muy bien, doctor, estoy buscando, por favor. Muy bien. Obligaciones de excusa. No, el artículo 24. Perdón, doctor, aquí está. Artículo 24, requisitos. Parágrafo primero. Las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y atribuciones, consultas y recursos deberán contener 1. Nombre, apellido y generales de ley de quien interpone la acción, demanda, consulta o recurso o de su representante legal, acompañado en este último caso la documentación que acredite su personería. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata. 2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción o recurso, cuando así lo corresponda. 3. Exposición de los hechos cuando corresponda. 4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugna, por los que la norma impugnada es contraria a la constitución política del Estado.
5. Solicitud en su caso de medidas cautelares. 6. Petitorio. Parágrafo segundo. Las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y atribuciones, consultas y recursos requerirán el patrocinio del abogado o la abogada. Muchas gracias. Nuestro Código Procesal Constitucional establece, una vez que se ha presentado la acción como tal, una prohibición de inadmisión por forma, es decir, por aspectos formales. ¿Qué significa esto? El hecho de que no se puede dejar de admitir una acción simplemente por falta de requisitos formales, o en otros términos, rechazar simplemente la acción porque no se hayan cumplido con todos los requisitos del artículo 24 que acaba de leer nuestro compañero. Entonces, ¿qué va a suceder en esta situación? Si nos hubiésemos olvidado acreditar la personería, no hemos hecho una fundamentación, ni siquiera hemos dicho qué norma estamos acusando como violada, no hubiésemos presentado la prueba respectiva, lo que sea. La comisión de admisión, porque ustedes saben que todo lo que se presenta al Tribunal Constitucional va a llegar en primer lugar a la comisión de admisión, lo que va a hacer esta comisión es observar la acción como tal y darnos un plazo que siempre es de 3 días. ¿Para qué? Para que podamos subsanar nuestra acción. Es decir, vamos a respetar esa norma que establece en el código que no hay la posibilidad de inadmitir directamente o no admitir directamente la acción. No, nos van a dar la posibilidad procesal de cumplir con todos los requisitos que están faltando. Ahora bien, cosa distinta es que no cumplamos dentro del plazo o que cumplamos a medias, que definitivamente no se haya cumplido con el voto del artículo 24 y entonces obviamente que no es una acción admisible. Bajo ese contexto, si nos han dado el plazo y no hemos subsanado la acción, solamente en este caso se va a tener por no presentada dicha acción. Lo que procesalmente significa que podemos volver a presentar. Como quiera que no se ha debatido el fondo, simplemente nos han rechazado por cuestiones formales que no hemos tenido a bien aclararlas o complementarlas. Entonces, bajo ese contexto, es que se tiene por no presentada la acción y en consecuencia, cualquier momento al día siguiente, si queremos, podemos volver a presentar dicha acción. Y en realidad esto es algo que va a suceder con todos nuestros procesos de naturaleza constitucional. Cuando se tiene por no presentada una acción, un recurso, una demanda en la justicia constitucional, se puede volver a presentar la misma en cualquier momento. Ahora, hagamos de cuenta que sí se han cumplido con todos los requisitos formales o que si nos han otorgado un plazo para aclarar nuestra acción, hemos cumplido dentro de ese plazo todas las exigencias de la comisión de admisión. ¿Qué va a suceder? La comisión de admisión va a admitir la acción e inmediatamente va a remitir una provisión citatoria. La provisión citatoria, por si acaso, por si se han olvidado, es una forma de comunicación procesal que utilizan los más altos tribunales, como por ejemplo el Tribunal Supremo y en este caso el Tribunal Constitucional. Lo que hace entonces la comisión de admisión es remitir una provisión citatoria a la autoridad o al órgano emisor de esa norma que se acusa como inconstitucional, que se acusa como violatoria de la Constitución Política del Estado. ¿Para qué? Para que esa autoridad o cuerpo colegiado pueda informar o elevar un informe al Tribunal Constitucional en el plazo de 15 días. Ese informe, por supuesto, que puede revestir muchísimas variantes. En algunos casos, la autoridad o el órgano podrá decir, sí, efectivamente, esta norma es inconstitucional, la tenemos desde hace 20 años y es la primera vez que se demanda su inconstitucionalidad. Sí, es inconstitucional. O por el contrario, decir, no, esta norma guarda pleno apego a la Constitución Política del Estado. En todo caso, lo que informe la autoridad o el órgano competente lo va a recoger el Tribunal Constitucional en su resolución final. Ahora bien, con o sin respuesta, con o sin informe, una vez que venzan esos 15 días, lo que hace la comisión de admisión es remitir ya todos los antecedentes a la sala plena del Tribunal Constitucional para su resolución de fondo, que es lo que corresponde. Antes de revisar las formas de resolución, veremos ese procedimiento que habíamos señalado.
Sandra, Verónica, por favor, léenos el artículo 75, te ruego. Doctor, buenas noches. En un momento Hola. se lee. Muy bien. El artículo 75. Prohibiciones de inadmisibilidad por forma. Las acciones de inconstitucionalidad de carácter abstracto no podrán ser rechazadas por razones de forma, las que en su caso podrán ser subsanadas en el plazo que establece el tribunal. De no subsanarse en el plazo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tendrá por no presentada la acción. Bien, Eso ya. gracias. David Miranda, por favor, el artículo 76. Buenas noches, doctor. Artículo Hola. 76. Procedimientos. Numeral 1. Admitida la acción, la Comisión de Admisión ordenará se ponga en conocimiento de la autoridad u órgano emisor de la norma impugnada para que en el plazo de 15 días se apersone y presente el informe que corresponda. Numeral 2. Cumplida el plazo con o sin informe, se procederá inmediatamente al sorteo, debiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional emitir la sentencia correspondiente dentro de los 45 días siguientes. Eso sería, doctor. Gracias. Ahora, ¿qué va a suceder en la sala plena? Una vez que la sala plena recibe todos los antecedentes ya para la resolución de fondo, que va a ser una sentencia constitucional además, lo que se va a hacer es proceder al sorteo del magistrado relator. Ahí en la norma dice solamente sorteo. Lo correcto es sorteo del magistrado relator, el que se va a encargar de hacer la relación del caso. Dentro de esos 45 días siguientes a que se ha sorteado, ya tiene que emitirse la sentencia constitucional plurinacional respectiva. ¿Y qué formas puede adoptar la sentencia constitucional? Puede adoptar dos formas. Puede declarar la constitucionalidad de la norma, impugnada por supuesto, o puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma. La constitucionalidad o la inconstitucionalidad, entonces, son las únicas dos formas en las cuales se puede pronunciar el Tribunal Constitucional en estos casos. Vamos con el primer presupuesto. ¿Qué sucede cuando se declara la constitucionalidad? En estos casos, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que al revisar los fundamentos de la acción, al revisar la Constitución, al revisar las normas infraconstitucionales que estaban siendo sometidas a examen de constitucionalidad, va a advertir que esas normas son plenamente constitucionales, que no vulneran el texto de la ley fundamental, que guardan armonía más bien con la Constitución política del Estado. Por lo tanto, lo que se hace es declararlas constitucionales o declarar la norma constitucional. Lo que a la postre impide que se presente una nueva acción contra esa norma. Acá el Código Procesal Constitucional abre la puerta todavía, vulnerando un poquito lo que es la cosa juzgada, pero en todo caso abre la puerta a que se pueda nuevamente someter a control de constitucionalidad esa norma cuando el objeto o la causa varían. Es decir, que si se presenta una nueva acción con un objeto distinto, con una causa distinta, e invocando inclusive normas constitucionales distintas, sí podría, en teoría por lo menos, haber la posibilidad de un nuevo debate constitucional sobre esa norma. La antigua ley del Tribunal Constitucional no permitía esta situación. Establecía que una vez declarada la constitucionalidad de la norma, ya no cabía debate posterior, ya no había la posibilidad de presentar nuevamente una acción, y eso tiene lógica por algo que nosotros ya conocemos desde las clases anteriores, la cosa juzgada constitucional. Y obviamente, si ya se ha emitido una sentencia, no hay por qué estarla revisando una y otra vez. Pero por lo menos en teoría dice la norma que si el objeto variara, la causa variara y las normas constitucionales cambiaran igual, es decir, si invocaran nuevas normas constitucionales infringidas, podría abrirse nuevamente el debate. Lo que nunca en los hechos ocurre. Nunca se postula una nueva acción de inconstitucionalidad cuando ya se ha declarado la constitucionalidad de esa norma.
Esa es una posibilidad, la de que se declare la constitucionalidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Es la que se declare la inconstitucionalidad de la norma sometida a examen. Y esta inconstitucionalidad puede ser de carácter total o puede ser de carácter parcial. Si es total, tiene un efecto de abrogación, es decir, abrogatorio de dicha norma. Si es parcial, solamente va a ser derogatorio de aquellos artículos o de aquellas palabras inclusive de esa norma que han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, en esta otra situación, ¿qué sucede? El hecho de que el Tribunal Constitucional, una vez que ha analizado a profundidad el caso, que ha revisado y ha hecho el contraste entre la norma infraconstitucional y la Constitución Política del Estado, advierte que efectivamente sí, esta norma o estas normas o esta ley o esta carta orgánica o lo que fuera, es efectivamente inconstitucional. Si todo el texto de la norma resulta ser inconstitucional, va a haber una inconstitucionalidad total, con efecto abrogatorio, como les decía hace un momento. Y en otros casos puede ser que la inconstitucionalidad no sea total, sino solamente parcial. Si una norma tiene 10 artículos, por decirles cualquier cosa, 5 son constitucionales y 5 no, va a haber una inconstitucionalidad parcial. Se van a derogar solamente aquellos artículos, en mi ejemplo 5, que resultan ser inconstitucionales. Las normas que son declaradas constitucionales van a permanecer incólumes, no se van a modificar. En todo caso, esas van a ser las formas de resolución que va a tener el Tribunal Constitucional. Ahora, 2 puntos quisiera precisar. El primero de ellos es el hecho de que de oficio, ojo, el Tribunal Constitucional puede declarar también la inconstitucionalidad de normas conexas a las normas que originalmente han sido declaradas inconstitucionales. ¿Qué significa esto? Que si en esa labor de depuración que tiene que realizar el Tribunal Constitucional ha encontrado que frente a esa norma declarada ya inconstitucional, existen otras normas conexas que guardan similitud con la declarada inconstitucional, pues también esas normas van a quedar expulsadas del ordenamiento a través de su inconstitucionalidad. ¿Qué les digo como ejemplo? Si acaso existiese una norma en la Ley 603, el Código de Familias, que resulta ha sido sometida a examen y se la declara inconstitucional. Perfecto hasta ahí. Pero además tenemos otras normas del Código Niña, Niño y Adolescente, solamente esto es un ejemplo, que tenían conexitud con las normas del Código de las Familias que ha sido declarada inconstitucional. Por lógica y por mandato de la ley, además, el tribunal tiene la obligación de declarar también esas normas conexas como inconstitucionales. Nadie lo ha solicitado, el accionante no ha postulado aquella situación, pero el tribunal, en ese su deber de guardián de la Constitución, puede declarar también la inconstitucionalidad, entonces, de normas conexas. Vamos a tener en cuenta ese aspecto. Por un lado. Por el otro, en la norma del Código Procesal Constitucional se establece lo siguiente, que en la sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una norma aun y cuando se hayan utilizado otros preceptos constitucionales ajenos a los invocados por el accionante. Es decir, que independientemente de que el accionante haya señalado una norma constitucional como vulnerada y el tribunal encuentra que no es esa norma la vulnerada, sino otra, entonces igual puede declarar la inconstitucionalidad. Por ejemplo, si estuviésemos demandando la inconstitucionalidad de algún artículo del Código Procesal Civil, por decirles algo, y nosotros decimos, este artículo del Código Procesal Civil violenta el debido proceso, violenta por esto, por esto, por esto, y el debido proceso está consagrado en nuestra Constitución a partir de los artículos 115 y siguientes. Y ese es nuestro fundamento. Y el tribunal, al revisar, entiende que no se está vulnerando el debido proceso, sino más bien lo que se está vulnerando es el derecho a la defensa como tal. Esto es solamente un ejemplo, por si acaso. Fíjense,
Nadie ha invocado el derecho a la defensa como vulnerado. Sí se invocó el debido proceso como vulnerado. El tribunal encuentra que el debido proceso está intacto, incólume, no se modifica, no hay necesidad de tocar ese artículo, pero sí encuentra que en los fundamentos esa norma del Código Procesal violenta el derecho a la defensa. Igualito va a declarar la norma inconstitucional, es decir, la norma del Código Procesal civil en este caso, aunque se hayan utilizado o se hayan invocado fundamentos distintos. Esa es la amplitud entonces que tiene el Tribunal Constitucional a tiempo de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Utilizar fundamentos distintos y también declarar la inconstitucionalidad de normas que sean conexas a la que originalmente se ha declarado su inconstitucionalidad. Además está decir el hecho de que una vez que se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma, por supuesto que eso tiene carácter erga omnes, es decir, para todos. La inconstitucionalidad va a aplicar o va a ser irradiada para todos. Luz Noelia, por favor, ayúdanos con la lectura del código. Léenos el artículo 77, por favor, Luz. Luz Noelia. Hola. Sí, un poco tenue, por favor, un poquito más fuerte vas a hablar. El artículo 77. Ya. Bueno, artículo 77, contenido de la sentencia. El Tribunal Constitucional Plurinacional fundará la sentencia de inconstitucionalidad en la vulneración de cualquier precepto constitucional haya o no haya sido invocado en la acción interpuesta. Gracias. José Luis Jarandilla, por favor. El artículo 78. Buenas noches, doctor. ¿Me Hola. logra escuchar? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, doctor. Artículo 78. Efectos de la sentencia. Parágrafo primero. La sentencia podrá declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza y cualquier género de resolución no judicial. Parágrafo segundo. La sentencia que declare, 1. La constitucionalidad de una norma contenida en una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza y cualquier género de resolución no judicial hace improcedente una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma, siempre y cuando se trate del mismo objeto o causa y se argumenten los mismos preceptos constitucionales impugnados. 2. La inconstitucionalidad de una norma tendrá valor de cosa juzgada y sus fundamentos jurídicos serán de carácter vinculante y general. 3. La inconstitucionalidad total de una norma legal impugnada tendrá efecto abrogatorio sobre ella. 4. La inconstitucionalidad parcial de una norma legal impugnada tendrá efecto derogatorio de los artículos o parte de estos sobre los que hubiera recaído la declaratoria de inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes. Y 5. La inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la norma legal impugnada, que deberán ser referidos de forma expresa, en cuyo caso tendrán los mismos efectos que en lo principal. Muchas gracias. Perfecto. Si hubiesen preguntas, por favor, sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta, de todo lo que hemos visto desde la anterior clase. ¿Alguna duda que haya podido surgir? Algo que no se haya entendido. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Adelante, compañeros. por favor. Una consulta. Me quedé colgado con el punto en donde dice, sucede con todos los procesos constitucionales dentro de la Comisión de Admisión. Remite una, y ahí no le logré escuchar, ¿qué era lo que remite en el plazo de 15 días con o sin respuesta? No, lo que se remite es una provisión citatoria, que no es otra cosa que una citación. ¿A quién? A la parte, al órgano o a la autoridad que ha sido accionada en este caso, al ente emisor de la norma reputada como inconstitucional. Y lo que tiene que hacer esa autoridad o ese órgano emisor de la norma es remitir a su vez en un plazo de 15 días su respectivo informe. Eso habíamos dicho. Muchas gracias, doctor. ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta, por favor, sobre esta acción?
la acción de inconstitucionalidad abstracta. Bien, asumimos entonces que todo se ha comprendido. Pasamos ahora a lo que es la acción de inconstitucionalidad concreta. La acción de inconstitucionalidad concreta suele tener un poquito más de dificultad en cuanto a su procedimiento. Lo vamos a explicar de manera muy didáctica y sí, obviamente necesito una capacidad de abstracción sólida de parte suya. ¿Cuándo procede la acción de inconstitucionalidad concreta? ¿Cómo es que se difiere, perdón, de lo que es la acción de inconstitucionalidad abstracta? Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos manifestado lo siguiente. Habíamos dicho, se llama abstracta, antes se llamaba remedial igual. ¿Por qué? Porque no está vinculado a ningún caso en particular, a ningún caso en concreto, ¿no es cierto? Y por eso la legitimación también la tenían cierto tipo de autoridades públicas. Ahora, vamos al otro lado de la orilla y tenemos la acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Cuándo procede y quién tiene la legitimación activa para promover este tipo de acciones? La acción de inconstitucionalidad concreta, ojo, que antes se llamaba incidental también, acción de inconstitucionalidad incidental se llamaba, ahora se la denomina así, concreta. Esta acción de inconstitucionalidad concreta procede en cualquier proceso judicial o administrativo cuya resolución final, cuya resolución de fondo dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma en específico. ¿Qué significa esto? Y ahora sí bajamos a lo concreto. Ahora sí se trata de casos en particular que pueden ser judiciales o administrativos, cuya decisión va a depender o está en función de una norma que se la reputa como inconstitucional. Veamos algún ejemplo. Si nosotros estamos litigando en el ámbito laboral, utilizaremos el ámbito laboral ahora. Tenemos un proceso laboral, cobro de beneficios sociales, y hay una norma con la cual se va a decidir el fondo de ese litigio. La ley, por decirles algo, la Ley General del Trabajo, su decreto reglamentario en cualquiera de sus artículos. Y una de las partes, cualquiera de ellas, entiende que esa norma es inconstitucional, por cualquier razón, que no permite el derecho a la defensa, que menoscaba los derechos del trabajador previstos en la Constitución, lo que ustedes imaginen. Esa norma es, a título de esa persona o a criterio de esa persona, inconstitucional. Y con esa norma se va a resolver el fondo del conflicto. Entonces, ahí sí existe la posibilidad para solicitar que se promueva o el juez promover la acción de inconstitucionalidad. Pero tiene que haber esa vinculación, les repito. La norma con la cual se va a decidir el fondo del conflicto tiene que estar vinculado a ese proceso en particular. Absurdo sería, con mi mismo ejemplo, de que en un proceso laboral nosotros queramos invocar la acción de inconstitucionalidad concreta de una norma del derecho agrario, por decirles algo, del Código de Procedimiento Penal, por decirles otra cosa. ¿Qué tiene que ver el Código de Procedimiento Penal en este proceso laboral? ¿Va a resolver el fondo? No. Una norma agraria, ¿qué tiene que ver con el derecho laboral? ¿Va a resolverse el fondo con base en esa norma? Obviamente que no, no tiene ninguna conexitud, ¿no es cierto? Lo que exige el texto de la ley entonces es que la resolución de fondo pueda ser dictada con una norma que se reputa o que se la entiende como inconstitucional. Ahí entonces estamos habilitados ¿para qué? Para promover o hacer que se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta. Ahora, ¿quién ostenta la legitimación activa en esta o para estas acciones? El juez o la autoridad administrativa que está conociendo el caso. Si, por ejemplo, una autoridad administrativa está llevando un caso de cualquier naturaleza y tiene que resolver, ya está a punto de resolver la causa, y entiende que lo va a hacer con base en una norma, puede ser administrativa o no, que es inconstitucional, ahí sí, igual está habilitado. Y ellos ostentan la legitimación. Y por ellos estoy diciendo a las autoridades judiciales o a las autoridades administrativas
que conocen ese caso en particular. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? De oficio o a instancia de parte. De oficio o a petición de parte. De oficio, como su nombre lo indica, cuando la propia autoridad judicial o administrativa entiende que va a fallar o tiene que emitir su fallo final con base en una norma que se presume ser inconstitucional por parte de esa autoridad. Y la otra vía es a solicitud de parte. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Muy difícilmente la autoridad promueve esta acción de oficio. Generalmente son las partes las que invocan. Entonces, la otra posibilidad es de que una de las partes, o ambas, cualquiera de ellas, demandante, demandado, o el administrado, o los administrados que estén participando de ese proceso, le soliciten al juez o a la autoridad administrativa que promueva la acción de inconstitucionalidad. ¿Y cómo le van a solicitar? No le van a decir verbalmente, lo van a hacer a través de un memorial fundamentado, con base sobre todo en lo que dice el artículo 24. Y fundamentalmente con base en lo que dice el artículo 24 en aquella parte donde hay que establecer qué norma estamos acusando como vulneratoria a la Constitución, qué precepto o preceptos de la Constitución vulnera, y en este caso, cómo es que afecta eso directamente al fondo de ese juicio en particular o de ese proceso administrativo en particular. Entonces se tiene que realizar esa fundamentación apropiada. No es simplemente decirle al juez, oiga, señor juez, este artículo es inconstitucional, promueva la acción. No, no, no. Hay que efectuar una respectiva fundamentación. Una vez que la parte procesal o en el proceso administrativo el administrado ha solicitado que se promueva esta acción, lo que va a hacer el juez o la autoridad administrativa es emitir una resolución, que puede ser de una de estas dos formas. O acepta promover la acción o rechaza promover la acción. Una de las dos tiene que suceder. En el primer presupuesto, el juez conoce de la solicitud para que se promueva la acción, va a comunicar a la contraparte, si es el demandante al demandado, si es el demandado al demandante, para que responda en 3 días lo que viera por conveniente. Con o sin respuesta, el juez va a emitir una resolución en la cual acepta promover y dice, sí, efectivamente, es posible que yo vaya a dictar mi sentencia, o mi auto de vista, o mi auto supremo, o mi resolución definitiva o jerárquica o de revocatoria, lo que fuera, con base en una norma que es inconstitucional. Por lo tanto, de acuerdo a estos fundamentos, acepto promover la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué va a hacer? Con esa resolución fundamentada, todos los antecedentes en fotocopias legalizadas, no el original, en fotocopias legalizadas se van a remitir al Tribunal Constitucional. Va a llegar esto a la Comisión de Admisión para el trámite respectivo que enseguida vamos a ver. Esa es una posibilidad. La otra alternativa es el hecho de que el juez o la autoridad administrativa rechace la promoción de la acción. Es decir, diga, este es un fundamento baladí, este es un fundamento que no tiene razón de ser. Esta norma ya ha sido además declarada constitucional hace años atrás. Se está intentando dilatar solamente el proceso. Por lo tanto, rechazo promover esta acción de inconstitucionalidad. Ahora, ¿qué dice al respecto la ley? Igual, aunque rechace el juez promover la acción, igual en consulta va a remitir todos los antecedentes hasta la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el Tribunal Constitucional en su Comisión de Admisión, sabemos que todo lo que llega primero a la Comisión de Admisión, para que esta Comisión de Admisión, evaluando el rechazo que ha realizado el juez o la autoridad administrativa, ratifique esa situación y diga efectivamente esto no tiene razón de ser, no hay por qué promover una acción de inconstitucionalidad, por lo tanto ratifica, da por bien hecho lo que realizó el juez o la autoridad administrativa. O, en su caso, si es que los fundamentos fuesen distintos, admita la acción. Esta es otra posibilidad de que la Comisión de Admisión, una vez que ha conocido el rechazo, tiene los antecedentes, ve y diga, aquí hay fundamento suficiente
No va a decidir el fondo, ojo, la comisión de admisión, pero sí va a decir aquí hay fundamento suficiente como para poder someter a examen a esta norma, a examen de constitucionalidad a esta norma. Por lo tanto, admitimos la acción. En otros términos, no le está dando la razón al juez o a la autoridad administrativa y a partir de eso va a seguir el cauce que enseguida explicamos. Entonces, volviendo un poco al juzgado o al despacho de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa o en el juzgado, lo que va a hacer el juez es eso precisamente. O acepta promover o definitivamente rechaza la promoción del proceso como tal, o de la acción de inconstitucionalidad, perdón. Y el proceso de fondo va a continuar su cauce hasta que se vaya a dictar resolución. Ahora, volveremos nuestra lógica a Sucre, a la comisión de admisión. Si el juez ha decidido promover la acción, esto llega a la comisión de admisión. Si el juez ha decidido rechazar, pero la comisión de admisión ha decidido admitir la acción, nuevamente estamos en el mismo momento que en la acción de inconstitucionalidad abstracta. Y de ahí en más se va a desarrollar exactamente el mismo procedimiento. Entonces, lo que un poquito puede causar confusión es ese procedimiento previo que se ha explicado. Porque una vez que ya ha llegado a la comisión de admisión, ya admitida la acción de inconstitucionalidad, esta vez concreta, se sigue el mismo cauce. Se emite la provisión citatoria, 15 días para informe, con o sin informe se remite todos los antecedentes a la sala plena, sorteo del magistrado relator y en los 45 días siguientes se tiene que emitir la sentencia constitucional, que puede ser declarando constitucional o declarando inconstitucional la norma. Ahí no varía para nada el procedimiento. Pero ustedes se van a preguntar con mucha lógica, y mientras todo esto está sucediendo en Sucre, mientras se está realizando este procedimiento, ¿qué va a suceder con el proceso judicial o administrativo que ha originado esta causa? Indica la norma que el proceso como tal, ya sea el judicial o el administrativo, va a seguir su cauce normal, es decir, va a continuar el desarrollo del procedimiento como tal. ¿Hasta qué? Hasta el momento de emitirse la sentencia. Hasta el momento de emitirse la sentencia. Ahí se va a suspender el proceso a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional. Lo que supone lo siguiente. Si el Tribunal Constitucional declara constitucional la norma, pues adelante, el juez o la autoridad administrativa van a poder aplicar esa norma al caso en concreto. Ya se sabe ahora que no es inconstitucional, por lo tanto la aplicamos. La otra posibilidad es de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional esa norma, en cuyo caso, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el juez tiene que inhibirse de aplicar esa norma porque ya ha sido declarada inconstitucional y tendrá que resolver el caso de fondo que le ocupa, con base en cualquier otra norma jurídica que pueda recoger, por analogía, otras normas, principios, valores, lo que corresponda, pero el juez siempre tiene que resolver de alguna manera, obviamente abstrayéndose ya de aplicar esa norma que ha resultado ser inconstitucional efectivamente. Lo mismo se aplicaría para una autoridad administrativa que ha conocido que se ha declarado inconstitucional la norma y su proceso administrativo lo tendrá que resolver con base en otras normas. Ahora, hay otros dos apuntes que quiero hacer hincapié con ustedes. El primero de ellos, existe una limitación temporal, estoy hablando de tiempos, para promover o hacer que se promueva la acción, no en días en específico, ni en meses, ni en años. La ley no nos dice, usted tiene para solicitar la acción de inconstitucionalidad 5 días, 10 días, 20 días, un mes, un año. No. O a la autoridad administrativa o judicial tampoco le dice aquello. Lo que sí establece la norma es que se puede promover por una sola vez la acción de inconstitucionalidad mientras no exista una resolución de fondo. Lo que significa que podemos hacerlo en primera instancia, hasta antes de que se dicte la sentencia. Digamos que se ha dictado la sentencia.
podemos hacerlo en segunda instancia hasta antes de que se dicte el auto de vista. No lo hemos hecho todavía. Podemos hacerlo inclusive para aquellos procesos que admiten recurso de casación o recurso jerárquico en el ámbito administrativo. Podemos hacerlo inclusive mientras está vigente ese recurso, mientras está pendiente. Pero si ya se hubiese dictado auto supremo o ya se hubiese dictado la resolución jerárquica, obviamente que ahí ya no podemos intentar promover la acción. Pues resulta obvio lo siguiente, ¿no? ¿Contra qué vamos a hacer que se promueva la acción si hay una resolución de fondo? Si el juez o tribunal ya ha emitido su resolución con base en esa norma, que puede o no ser declarada inconstitucional posteriormente, eso no interesa. La cosa es que en el proceso debimos haber invocado con anticipación, durante todo el proceso hasta antes de que esa resolución de fondo sea emitida o adquiera ejecutoria. Ese es el límite temporal que se establece. Ahora, no está de más señalar el hecho siguiente. En una época, hace unos 10 años atrás, quizá un poquito más, cuando estaba acéfalo el Tribunal Constitucional, se hacía uso y abuso de esta acción por el efecto paralizador del proceso que tiene. A sabiendas de que no había magistrados en el tribunal y que las acciones volvían con una lentitud, pero de años, ¿qué hacían los abogados? Básicamente promover una acción de inconstitucionalidad por cualquier razón, absurda a veces, pero la obligación del juez era suspender el procedimiento, porque así decía la ley para ese entonces, suspendía el procedimiento en el momento en que se encontraba el proceso, independientemente de lo que sea, o la etapa en la que esté, y obviamente había que esperar 1, 2, 3 años a que vuelva de Sucre y continuar la causa. Eran afanes simplemente dilatorios. Se ha mejorado un poco en ese entendido, no solamente porque hoy tenemos un tribunal completo, sino porque la norma, como les señalaba hace un momento, establece que todos los actos procesales se tienen que seguir llevando a cabo igual. Solamente se va a suspender el proceso hasta antes del dictado de la sentencia, o del auto de vista o del auto supremo, lo que correspondiese. Pero más ilustrativo es con la sentencia. Entonces, si al momento de responder una demanda, por decirles algo, hubiésemos hecho que se promueva la acción y se ha admitido aquello, el proceso va a seguir su cauce. Se va a responder, se va a abrir el periodo de pruebas, se van a desahogar las pruebas. Si el procedimiento admite alegatos, se van a llegar hasta los alegatos. Si estuviésemos en el ámbito civil, se llevará a cabo la audiencia preliminar, la complementaria. Si estuviésemos en un proceso de naturaleza penal, se va a llevar a cabo todo el juicio. Solamente antes de dictar la sentencia, ahí sí va a paralizar las actuaciones el juez a la espera de la sentencia constitucional. Y un otro aspecto que me gustaría relevar con ustedes es el hecho de que, por supuesto, que la sentencia constitucional que se vaya a emitir no va a tener efectos solamente para esas partes del proceso judicial o administrativo. Sería absurdo pensar eso. La sentencia igual va a tener un carácter erga omnes para todos. ¿Va a afectar ese proceso? Claro que sí, que eso es lo que se estaba persiguiendo al fin y al cabo. Pero no solamente están vinculados Juan y Pedro, que han participado de ese juicio. Sería absurdo que se declare la inconstitucionalidad solo para ellos, sino más bien que va a tener un carácter general esa declaratoria de inconstitucionalidad. Este procedimiento que acabamos de explicar está contenido en los artículos 79 y siguientes de nuestro código. Pero vamos a empezar con lo siguiente. Carla Magalí, por favor, ayúdanos con el artículo 73, numeral 2 del Código Procesal. Ya, buenas noches, doctor. Hola. Artículo 73, tipos de acción de inconstitucionalidad, numeral 2. La acción de inconstitucionalidad de carácter concreto que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de las leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. Gracias.
Brixi, por favor. Brixi Mariela, el 79 de nuestro código. Buenas noches, doctor. Hola. 79. Artículos ya, del procesal, ¿verdad, doctor? Sí, adelante. Artículo 79, legitimación activa. Tienen legitimación activa para interponer acción de inconstitucionalidad concreta la jueza, juez, tribunal o autoridad administrativa que de oficio o a instancia de una de las partes entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción. Muchas gracias. Iván Gonzalo, por favor, el artículo 80. Doctor, buenas noches. Hola. Artículo 80. Procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa. Parágrafo primero. Una vez solicitado, se promueva la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto ante la autoridad que conozca del proceso judicial o administrativo, se dispondrá el traslado, si corresponde, dentro de las 24 horas, para que ésta sea respondida en el plazo de 3 días a partir de su notificación. Parágrafo segundo. Con la respuesta o sin ella, dentro de las 24 horas subsiguientes al vencimiento del plazo, la autoridad decidirá, fundamentadamente, si promueve la acción de inconstitucionalidad concreta. Parágrafo tercero. Promovida la acción o no, la autoridad deberá remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional su decisión junto con las fotocopias legalizadas de los antecedentes que sean necesarios. En el caso de no promoverse la acción, la remisión del Tribunal Constitucional Plurinacional se realizará a efectos de su revisión por la Comisión de Admisión. Parágrafo cuarto. Rechazada la acción por manifiesta improcedencia, proseguirá la tramitación de la causa. La resolución de rechazo se elevará en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional de oficio en el plazo de 24 horas. Muchas gracias. José Luis Jarandilla, por favor. El 81. José Luis Jarandilla Vargas. Sí, doctor. Por favor, el artículo 81, léenos del código. Sí, doctor, un momento, por favor. Artículo 81. Oportunidad y prohibición. Parágrafo primero. La acción de inconstitucionalidad concreta podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoría de la sentencia. Parágrafo segundo. En la sustanciación de las acciones constitucionales no se admitirá ninguna acción de inconstitucionalidad concreta. Bien, gracias. Malena Andrea, por favor, el artículo 82. Está bien, doctor, un momento. 82. Prosecución del trámite. Promovida la acción, no se interrumpirá la tramitación del proceso, mismo que continuará hasta el momento de dictarse la sentencia o resolución final que corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ok, gracias. Miguel Ángel Aruquipa, por favor, el 83, si eres tan amable. Sí, doctor. 83. Artículo 83. Procedimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Parágrafo primero. Recibida la acción de inconstitucionalidad concreta con sus antecedentes, estos pasarán a la Comisión de Admisión para los fines previstos en el presente Código.
Parágrafo segundo. La decisión de la autoridad judicial o administrativa por la que se rechaza promover la acción de inconstitucionalidad concreta será conocida por la Comisión de Admisión que, en el plazo de 10 días, ratificará la decisión de la autoridad o admitirá la petición de acción de inconstitucionalidad concreta. Parágrafo tercero. El procedimiento será el mismo que el de acción de inconstitucionalidad abstracta. Muchas gracias. Teodora, por favor, ayúdanos con el artículo 84. Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 84. Efectos de la sentencia. Parágrafo primero. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional en acciones de inconstitucionalidad concreta surtirán los mismos efectos establecidos para la acción de inconstitucionalidad abstracta. Parágrafo segundo. Las servidoras o servidores públicos y personas particulares que estuvieren obligados a dar cumplimiento a la sentencia y no lo hicieren, serán sometidos a proceso penal, a cuyo efecto se remitirán antecedentes al Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, Porfirio, por favor, el artículo 133 de la Constitución Política. Gracias, doctor. De la Constitución Política del Estado, ¿no, doctor? Sí, por favor, el 133. ¿Cómo no, doctor? Sí, un segundito. El artículo 133. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial hace inaplicable a norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos. Perfecto, muchas gracias. Preguntas, por favor, queridos jóvenes, sobre esta acción de inconstitucionalidad abstracta. Algo que no haya quedado claro, por favor. Porque si no, yo les voy a preguntar el día lunes. ¿Todo comprendido? Doctor. Sí, adelante, por favor. Perdón, doctor. Quisiera que un poco más nos explique esta parte de la comisión de admisión, si podría admitir o rechazar esa parte. Un poco estoy confundido, doctor, por favor, le rogaría. Ya. Ojo, en primer lugar precisaremos el hecho de que la comisión de admisión va a admitir o va a rechazar una acción de esta naturaleza cuando falte algún requisito formal. Obviamente, si todos los requisitos han sido cumplidos, se va a dar cabida y se va a admitir la acción, ya sea abstracta o ya sea concreta. Por un lado eso. Por otra parte, está el hecho de que en la acción de inconstitucionalidad concreta, puede suceder que el juez o la autoridad administrativa rechace promover, ojo, el juez, pero rechace promover la acción de inconstitucionalidad como tal. Pero la norma dice, promovida o no la acción, promueva o no la acción, igual remite antecedentes ante la comisión de admisión. Y ahí va a jugar otro rol la comisión de admisión. En el evidente caso de que el juez o la autoridad administrativa han decidido no promover la acción de inconstitucionalidad, habíamos señalado, la comisión de admisión está en una doble posibilidad. La primera, ratificar lo que dijo el juez o ratificar lo que ha dicho la autoridad administrativa, que efectivamente esa acción no debió promoverse y no se la va a promover definitivamente. Esa es una alternativa. La otra posibilidad que puede plantear la comisión de admisión es el hecho de que admite la acción de inconstitucionalidad. Les decía hace un momento, en este segundo caso, lo que hace la comisión de admisión es contradecir el fundamento del juez o de la autoridad administrativa. Como quiera que el juez o la autoridad administrativa dijeron, no vamos a promover esta acción,
la comisión de admisión está diciendo que sí se promueva. Por lo tanto, admite la acción y a partir de eso, no se olviden ustedes, a partir de esa admisibilidad de la acción, todo el proceso va a seguir el mismo cauce, el mismo rumbo, la misma hermenéutica de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Tiene exactamente la misma lógica hasta en los efectos que va a tener la resolución, es decir, la sentencia constitucional. Ahí no va a variar en nada. Gracias, doctor. A ti las gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Está todo claro? Muy bien. Adelante. Doctor, buenas noches. Hember Laura le habla. Adelante, por favor. Una consultita, doctor. Una resolución ministerial que ya estaba autorizado o puesto en práctica, ¿se puede llevar por una autoridad electa hacia ¿cómo decir? Inconstitucionalidad abstracta, doctor? Claro que sí, claro que sí. Si ustedes se han fijado, en estas acciones de inconstitucionalidad, tanto la abstracta como la concreta, muy a diferencia de lo que pareciera dar a entender la Constitución, donde dice toda persona afectada, y hemos visto que no es toda persona afectada la que puede promover, es sumamente restringido, tanto en la abstracta como en la concreta. Ahora bien, yendo al tema de la pregunta, en efecto, cualquier legislador, senadores o diputados, que es generalmente quienes presentan este tipo de acciones, puede promover la acción de inconstitucionalidad abstracta sobre una resolución ministerial, porque es una norma infraconstitucional, no se trata de una resolución judicial, por lo tanto tiene toda la legitimación. Y ojo, en algún momento lo he mencionado, está en esta clase también y lo vuelvo a hacer ahora. No importa la data de la norma, no importa si esa resolución, decreto o ley se acaba de emitir hace 2 días atrás o si se ha emitido hace 20 o 30 años atrás. No existe prescripción, en cualquier momento podemos someter a control de constitucionalidad cualquier norma infraconstitucional. Juan José, por favor, Becerra. Doctor, cuando usted apuntaba que no existe tiempo para emitir la acción de inconstitucionalidad, nos decía, mientras no exista un auto de vista o un auto supremo o resolución de fondo, solo se suspende hasta la resolución, ¿está correcto eso? Exacto, solo se suspende y en realidad hasta antes de dictar la resolución. Entonces, si tú eres juez y has hecho que se promueva la acción, conduces todo el proceso, llevas a cabo todos los actos procesales y paralizas el proceso el momento antes exacto de dictar sentencia. Emites una resolución suspendiendo el proceso, indicando que estamos a la espera de la sentencia constitucional. Sale la sentencia y continúas con el caso dependiendo de cómo haya salido. O aplicas o no aplicas esa norma, si se ha declarado constitucional o inconstitucional. Muchas gracias, doctor. A ustedes las gracias. ¿Algún punto más, por favor, que deseen ser aclarado? Muy bien. Este temita el día lunes lo vamos a evaluar, por favor. Y de ahí ya nos vamos a concentrar en el examen, ¿ya? Hemos terminado entonces con ese punto, las acciones de inconstitucionalidad. Los veo el día lunes. Que tengan un muy buen descanso, chicos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Chao, chao.